Vamos a Romanos capítulo 7. Es el libro que hemos estado estudiando ya por un par de meses y vamos a leer los primeros 6 versículos. Y oramos y comenzamos, ¿va? Romanos capítulo 7, verso 1 al 6. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se une a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Entonces, Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entender tu palabra. La has dejado para que te podamos conocer y para que podamos conocer cómo es que tú nos salvas, cómo debemos de caminar, cómo debemos de vivir y poder descansar en tu buena voluntad. Entonces, danos revelación, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hace 2 domingos atrás vimos en el capítulo 6 y lo separamos en 2 sesiones básicamente, algo que era muy importante que debíamos de saber y recordar. Y es básicamente que, ok, estábamos perdidos, estábamos muertos espiritualmente, dice la Biblia, separados de Dios, eso es lo que quiere decir, y sin ninguna esperanza. Y Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para que Él nos salvara y nos rescatara. Una vez que pusimos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, y obtuvimos esa salvación mediante la fe, Pablo a partir del capítulo 6 nos viene y nos ha estado hablando de un aspecto de la vida cristiana que conocemos como la santificación. Y básicamente esa palabra quiere decir el proceso en el cual un cristiano es transformado cada día. Es un proceso que va a llevar toda nuestra vida y es el proceso a través del cual Dios nos transforma y nos hace más parecidos a Jesús. Y eso es parte de lo que Pablo ha estado hablando. Y lo primero que debíamos de entender, que desde el momento en que tú y yo pusimos nuestra fe en Jesús, no solamente nuestra relación con Dios cambió, sino que también nuestra relación con el pecado cambió. Y lo que Pablo nos quería dejar muy, muy claro es que debíamos de recordar y saber desde ese día de nuestra salvación morimos al pecado. Y explicábamos eso y decíamos que eso significa que aunque el pecado todavía su presencia está en nuestra vida, el pecado ya no tiene el poder sobre nosotros. Una persona que no conoce a Cristo y que no ha nacido de nuevo no tiene ninguna esperanza para vencer al pecado. Pero un cristiano sí, porque el día que pusimos nuestra fe y confianza en Jesús, ese día morimos al pecado. Ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora, eso es una verdad que aparece básicamente, es el resumen del capítulo 6 de Romanos, el capítulo anterior. Ahora, el capítulo 7 nos habla de que finalmente en este proceso de santificación que el cristiano experimenta es rudo, porque hay una lucha real, todavía diaria y constante con el pecado. Y muchas veces lo que algunos creyentes pueden pensar es que, ok, ahora ya rendí mi vida a Cristo, ya soy salvo, ya soy un cristiano, entonces ahora me toca a mí básicamente comenzar a cambiarme a mí mismo.
Y lo voy a hacer básicamente por seguir una serie de leyes y como que reglamentos que la Biblia me da. Entonces es básicamente una religión del esfuerzo personal. Pero realmente el cristianismo no es eso. O sea, no hay ninguna ley, no hay ningún esfuerzo personal que nos pueda cambiar. Y ese es todo el punto de lo que vamos a ver en el capítulo 7. Entonces, Pablo comienza su punto dándonos una ilustración de un matrimonio y básicamente hablando de que, en la vida real un matrimonio, en la época en la cual Pablo escribe, básicamente un matrimonio estaba normado por leyes, ¿no? Entonces, esas leyes funcionan y están operativas sobre la vida de una persona mientras esa persona está viva. Eso es lo que dice el verso 1 del capítulo 7. También habla de esta esposa, teóricamente, esta mujer que está legalmente casada y unida a su esposo, que ella está unida a su esposo mientras su esposo viva, pero queda liberada de esa obligación legal si es que el esposo muere, ¿no? Es una ilustración. Ahora, también Pablo dice en el verso 3 de que si esta mujer se une a otro hombre mientras su esposo está aún vivo, esa mujer legalmente va a ser considerada adúltera. Pero si su esposo muere y se une en otra relación a un nuevo matrimonio, no hay ningún problema. Ahora, eso es una ilustración, pero Pablo quiere usar esa ilustración para hacernos entender una verdad espiritual. Entonces, ¿cuál es la aplicación teológica de este ejemplo que usa como para hablarnos de todo lo que él nos va a explicar aquí? Los creyentes, cada cristiano verdadero, tal como la mujer de este ejemplo, estábamos casados y estábamos vinculados a la ley de Dios, a la ley de Moisés. Por lo tanto, estábamos sometidos a su autoridad. Pero, tal como esta mujer, la única posibilidad que el cristiano tenía para liberarse de las obligaciones de la ley de Moisés, básicamente es muriendo, ¿ok? Muriendo. Entonces, ¿cómo se libera esta mujer de esta historia de su marido? El marido tiene que morir. Y eso en el verso 4, si te fijas, por tanto, hermanos, también ustedes, o sea, usa esa ilustración para hablarnos de nuestra relación como cristianos con la ley de Moisés. Y esto es muy importante porque generalmente, si eres un cristiano de tiempo, siempre aquí hay un poco de confusión en cómo como cristianos nos vinculamos con la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Y lo primero y lo claro que Pablo dice aquí es que mediante nuestra fe en Cristo y nuestra identificación con Él, nosotros también no solamente morimos al pecado, también morimos a la ley, como la historia que aquí está. Es muy importante. ¿Cómo ocurrió eso? No porque nosotros morimos físicamente, sino porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Y mediante la fe en Cristo, nosotros también estábamos muriendo con Él y resucitando también con Él a una nueva vida. Nuestra relación con Dios o la manera de relacionarnos con Dios no funcionó con el primer matrimonio, la ley. Nuestra relación con Dios funciona con una nueva relación, uniéndonos a otra persona. No a un conjunto de leyes, sino a una persona. Y esa persona es Jesucristo, es Jesús. Entonces, ¿qué significa eso? Esto es muy importante porque lo que significa aquí es que nuestra santificación, tu santificación como cristiano, ese cambio, esa transformación en tu vida, no tiene que ver con qué tanto tú vas a guardar o no la ley de Moisés, sino que tiene que ver con qué tipo de relación tienes con Jesús. ¿Ok? ¿Qué tipo de relación tienes con Jesús? Algo que la Biblia nos deja claramente y que Pablo, sobre todo Pablo, por eso los judaizantes no lo querían mucho. Pero lo que Pablo dejó claramente, y puedes leer, por ejemplo, la carta a los Gálatas, lo que Pablo dice es que la ley de Moisés básicamente no tiene el poder y no tiene la capacidad de santificarnos, o sea, de cambiarnos y transformarnos. Él nos va a explicar para qué es la ley de Moisés, pero algo que aquí nos dice es que morimos a la ley. ¿Por qué? Porque la ley no tenía el poder para santificarnos. ¿Qué era lo que traía la ley de Moisés? Básicamente traía condenación y culpabilidad. Ese era
lo que producía. O sea, si vemos, por ejemplo, los 10 mandamientos, vemos todo lo que Dios es, lo que Dios pide, y al ver eso quedamos cortos, quedamos condenados y aparte culpables. Porque no amamos a Dios por sobre todas las cosas, porque no hacemos nada de lo que dice ahí. Entonces, estamos condenados y bajo culpabilidad. Eso es lo que producía la ley. Esa es la manera en que la ley demostraba. Entonces, ningún reglamento, ninguna ley tiene ningún poder y ninguna capacidad para cambiar a ninguna persona. Es muy, muy importante. Ahora, fíjate en el verso 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Ok, ningún reglamento, ningún conjunto de leyes tiene la capacidad de cambiar nuestra vida. Nuestra naturaleza caída y pecaminosa, como la Biblia lo enseña, solo hacía lo malo. Solo hacíamos lo malo. Porque nuestra naturaleza caída y pecaminosa, que tiene esta inclinación constante a hacer lo malo, nos controlaba. Si tú no eres un cristiano, esa naturaleza caída y pecaminosa es la que te controla. Ese es el veredicto y el diagnóstico de Dios. Y no hay manera de que te puedas zafar de eso siguiendo un plan de un par de pasos o leyendo un libro o yendo a X congreso. Esa es nuestra realidad, esa era nuestra realidad. Esas pasiones de esa vieja naturaleza caída, aparte dice algo interesante, que eran estimuladas por las prohibiciones que la ley da. O sea, voy a explicar un poquito más eso un poco más adelante, pero piensa en eso, o sea, tenlo en mente. Esos deseos pecaminosos eran, dice Pablo, incluso eran estimuladas por la ley de Dios cuando veíamos la ley de Dios. Entonces, la ley no solamente no nos transforma, sino que nuestro pecado hace que, y usa la ley para tener más deseo, incluso para pecar, como que despierta algo en nosotros. Ahora, el verso 6 habla de la nueva naturaleza. Antes estábamos controlados por estos deseos malos, no queríamos agradar a Dios, no nos interesaba a Dios, y esos malos frutos daban como resultado muerte. Pero dice el verso 6, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué significa eso? Que la única esperanza que teníamos para que nuestra vida cambiara era si nacíamos o si nos uníamos en una nueva relación. Ahí está el ejemplo de la historia, de la ilustración que él usa. No es una unión con Dios a través de un conjunto de leyes, sino es una unión con Dios a través de Jesucristo. Y cuando venimos a una unión con Jesucristo, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser transformada. Y si antes pecamos y como resultado había resultado muerte, ahora que estamos unidos a Cristo, el resultado es diferente porque tenemos otra naturaleza, porque tenemos otra unión. Ahora, algo muy importante que creo que vale la pena mencionarlo y lo vamos a tocar más a profundidad a partir del próximo domingo, porque es lo que Pablo habla en el capítulo 8. Pero ahí en el verso 6 al final dice, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu. Antes éramos prisioneros de los deseos de nuestra carne que son caídos, pero ahora podemos, como dice ahí, servir en la novedad del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo, Dios lo envía y Jesús dijo que lo iba a enviar, que el Padre lo iba a enviar para ser nuestro ayudador. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida para, como dice, para guiarnos a toda la verdad, pero también viene a nuestra vida para darnos el poder para vivir una vida que honra y glorifica a Dios. Y produce buenos frutos en nuestra vida, que son agradables a Dios. Tristemente, en general, creo que a veces este tema siempre como que del Espíritu Santo, siempre como que genera un poco de controversia, porque a veces se ha malentendido, se ha abusado del nombre y de la persona del Espíritu Santo, y a veces las personas asocian Espíritu Santo con cosas extrañas, con desorden, con caos, con gritar más fuerte, saltar más alto. Pero realmente lo que el Espíritu Santo viene a hacer es a ayudarnos, a darnos el poder para vivir la vida que agrada a Dios, que agrada a Dios. Y es el fruto
o sea, es el Espíritu Santo que produce un fruto nuevo en nuestra vida. No es un plan, no es un conjunto de leyes, no es un programa, es la persona del Espíritu. Mira lo que Pablo le escribió a los Gálatas, yo te lo leo, es Gálatas 5, versos 22 al 25. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por la ley, no, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por la ley, no, por el Espíritu. Por el Espíritu. El Espíritu no es una fuerza abstracta. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y es la persona que el Padre envió para ayudarnos y para estar a nuestro lado, para ayudarnos a vivir la vida cristiana que Jesús nos modeló. La vida cristiana es imposible únicamente por tu determinación y tu voluntad. Un buen ejemplo de que nuestras ganas no son suficientes es la vida de Pedro. Pedro pensó y era muy sincero en creer de que él podía seguir a Jesús únicamente descansando en su voy a echarle ganas. Pero vino la apretón a su vida cuando fue como que cuestionado sobre si que pertenecía al grupo de los seguidores de Jesús, y cuando vino la prueba en su vida, ¿qué pasó con Pedro? Falló. Y falló varias veces. Entonces, lo que debía de ocurrir en Pedro, él tenía que entender algo que nos cuesta mucho entender a todos nosotros. Y es que tendemos a confiar en nuestra determinación. Confiamos demasiado en nosotros mismos. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es confiar y descansar en el Espíritu de Dios, descansar en el ayudador que el Padre ha enviado. Y cuando Él está en nuestra vida, cuando Él está actuando en la vida de sus hijos, Él produce todas estas cosas, produce un fruto que tiene todas estas caras, amor, todo lo que aquí acabamos de leer. Eso no lo produce un plan, no lo produce X cantidad de pasos, no lo produce una institución, lo produce el Espíritu de Dios. Es una consecuencia de. Ahora, sigamos leyendo, versos 7 al 8. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Aquí vemos algo muy importante y es Pablo se está anticipando a una posible mala interpretación respecto a la ley. Si te fijas en el verso 5, Pablo decía que las pasiones pecaminosas eran despertadas por la ley, ¿no? Entonces, él sabe que en la mente de algunos cristianos de Roma, la idea podía ser, bueno, si la ley despierta estas pasiones pecaminosas en mí, entonces la ley de Dios es mala. Pero no es así. Y Pablo clarifica, nos explica cuál es el propósito de la ley de Moisés, la ley de Dios. Tiene un propósito, y este es el propósito. Es un propósito revelador. Lo que hace la ley de Dios es nos muestra lo que es el pecado, nos revela lo que es el pecado. Eso es lo que la ley de Dios hace. Sin la ley de Dios, no entenderíamos lo que es pecaminoso y que necesitamos a un Salvador. Hoy en día la gente dice toda la verdad o todas las verdades son verdad. Eso básicamente es decir, no hay ninguna verdad. Entonces, tu opinión, mi opinión tiene el mismo peso, pero es sensato decir eso. Por eso tienes que venir el miércoles, ¿ok? Pero si tú quitas un punto de referencia, realmente lo que eso da lugar es que finalmente lo que tú pienses y lo que yo piense tiene el mismo valor. Entonces yo puedo pensar que hacer este crimen no tiene nada de malo, pero el otro piensa diferente, pero es tu opinión, yo respeto tu opinión. Pero cuando quitamos la ley de Dios, que es el estándar sobre la cual básicamente las leyes de la civilización están fundadas en la ley de Dios, ¿cuál es el punto de referencia? No hay ninguno. Tú dices, eso está mal. Ok, ¿cómo sabes? ¿Por qué dices que eso está mal? ¿Cuál es tu punto de referencia? Estás haciendo un juicio moral. Entonces,
el propósito de la ley es definir, es trazar una línea. Y como alguien decía, un teólogo decía, la mejor manera de demostrar una línea chueca es dibujar una línea recta al lado. Ahí vas a ver qué tan chueco está. Y la ley de Dios es eso, es una línea recta que expone que nuestros caminos son torcidos y son chuecos. Ese es el propósito de la ley. Pablo ya lo escribió y te lo voy a leer. Es Romanos 3, verso 20. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y fíjate, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ese es el propósito de la ley, mostrarnos y revelarnos el pecado en nuestra vida. Ahora, Pablo va aún más allá y habla de como su testimonio personal. Y él dice que si él no hubiese conocido el 10º mandamiento, que está en Éxodo 20, él realmente no habría comprendido el deseo codicioso que él tenía. O sea, a lo mejor Pablo decía ingenuamente, ¿verdad? Cuando era fariseo, sí, el mandamiento 1, check, 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 todo check. Pero llegó al último y, no, o sea, sí soy codicioso. Sí me gusta el carro de mi vecino, su casa, ¿no? Entonces, dice que, ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿Quién se la mostró? La ley de Dios. Entonces, la ley de Dios es buena porque cumplió su propósito, que era mostrarle el pecado que había ya en el corazón de Pablo. Y no solamente se lo mostró, sino que Pablo también dice que la ley como que lo estimuló aún más. Toda clase de codicia. Como que el pecado se aprovecha de lo bueno que es la ley de Dios para despertar en nosotros aún más deseos pecaminosos. Todas las prohibiciones generalmente hacen el efecto contrario. Si tú le dices a un niñito, por favor, no metas los dedos en el enchufe, el niño está diciendo, mete los dedos en el enchufe. Generalmente las prohibiciones despiertan esa reacción carnal en nosotros de, ¿por qué no? A ver, ¿y qué tal si yo sí? Empezamos a darle vuelta. ¿Qué está ocurriendo ahí? Está demostrando que la Biblia es verdad, es real. Que la ley de Dios, la ley moral de Dios, cuando la oímos y si se nos dice, no debes de hacer esto, el pecado en nosotros empieza a decir, no, sí, y voy a hacerlo más todavía. Así de engañoso es el pecado en nosotros. Entonces, Pablo está diciendo que su conversión y su jornada a la fe y al entender que él también era culpable fue a través de la ley de Dios, a través de algo que es secreto, que es invisible, que es la codicia. Estos pecados que yo llamo como silenciosos. A lo mejor la ira es algo más visible, un adulterio son cosas visibles, pero la codicia a veces es como que un pecado silencioso que tiene raíces muy profundas. Y fue ahí que Dios atrapó y confrontó a Pablo con su condición. Sigamos leyendo, versos 9 al 13. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, recuerda eso, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Tú dices, está difícil de entender. Pero quiero explicarlo de una manera lo más sencilla posible. Dijimos que la ley de Dios trae revelación, básicamente, a nuestra vida. Y es lo que ocurrió con Pablo. Pablo, al ser expuesto a la ley y al llegar al último mandamiento, de los 10 mandamientos, realmente son 600 y tantos mandamientos. Pablo, cuando llegó a ese, se dio cuenta que él fallaba y que él era codicioso. Entonces, eso pasa con cada uno de nosotros. Cuando agarramos la Biblia y vemos todas estas cosas que no debemos de hacer y cuál es el estándar de Dios,
lo que ocurre es, al comprender esos mandamientos, al comprender la ley de Dios, nuestra conciencia nos acusa de que la hemos violado, que no hemos cumplido lo que Dios demanda, que no hemos cumplido con su estándar. Y al entender eso, al entender que no solamente no hemos cumplido su estándar, sino que al ver estas prohibiciones, esto nos genera aún más interés de hacer lo malo, trae como resultado muerte. Y ¿sabe? Eso es lo que pasa. Eso es algo que debemos de entender. Y si una persona quiere venir a Jesucristo, ahí debe de partir. Es ¿por qué una persona va a considerar siquiera la posibilidad de Jesús como un Salvador si no reconoce su condición? A veces las personas ven a Jesús como un buen maestro, un buen hombre que existió, que es histórico, pero hasta ahí nada más. Pero realmente cuando nos enfrentamos con Jesús y cuando nos enfrentamos con la ley de Dios y que no hemos cumplido su estándar, tenemos que decir, ¿qué voy a hacer con mi pecado, con mi culpabilidad? ¿Qué voy a hacer con el desastre de mi vida? ¿Quién me va a ayudar ahí? Entonces, la ley cumple su propósito porque me muestra mi condición, muestra tu condición y nos deja sin excusa, como Pablo ya lo explicó, pero también nos muestra eso, que somos culpables y que estamos separados de Dios. Muertos espiritualmente quiere decir eso, es separación con Dios. Entonces, creo que como que meditar y reflexionar en esta verdad es tan importante, o sea, porque ¿qué impacto tiene en tu vida o en nuestra vida el darnos cuenta que estamos, si todavía no eres un creyente, o estuvimos un tiempo muertos espiritualmente o separados completamente de Dios? O sea, deja que eso como que cale profundo en tu corazón, es decir, hubo un momento en mi vida en que yo estaba así, lo que dice la Biblia, estaba muerto espiritualmente, estaba separado sin ninguna esperanza, ninguna manera de que yo pudiera hacer algo para acercarme a Dios. Él se tenía que haber acercado a mí. Eso debe producir en nosotros como creyentes una profunda gratitud a Dios por Jesucristo, por haber tomado la iniciativa de enviar a su Hijo. Pero también, si tú no eres un cristiano, este es el diagnóstico de Dios, del doctor. La única manera de buscar ayuda y de poder obtener la ayuda que Dios da, debes de primero aceptar su diagnóstico. Y el diagnóstico que la Biblia hace de todo ser humano es que está muerto espiritualmente, o sea, está separado de Dios. Entonces, debemos de asimilar eso. Ahora, en el verso 9 al 13 también Pablo habla de que el pecado como que usó a los mandamientos para engañarnos. O sea, algo tan bueno como la ley de Dios, incluso el pecado en nosotros usa algo bueno para engañarnos y llevarnos a hacer cosas que no debemos. Y pensaba en algo que creo que es muy fácil caer hoy en día respecto a lo que yo decía hace un rato de cómo vamos a tomar la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés. A veces creo que el camino que muchos toman es, ellos piensan que pueden alcanzar la justicia de Dios por ellos mismos. O sea que básicamente, ok, esto es lo que Dios dice, voy a esforzarme a ser muy, muy obediente porque ahora esto se trata de mí. ¿Qué consecuencias trae prácticamente, o en la práctica, pensar de esa manera? Primero, no es bíblico. Pero en la consecuencia práctica es que eso te lleva a la frustración. Pensar de que tu relación con Dios depende de tu esfuerzo personal, o de mi esfuerzo personal, o de seguir una serie de reglas que son muy buenas cuando se usa para lo que fueron dadas, que era básicamente para condenarnos. Pero si yo pienso que, ok, ahora ya Jesús me salvó, pero ahora debo de demostrarle a Dios de que no se equivocó conmigo. Entonces voy a portarme bien, voy a esforzarme porque ahora me toca a mí como que demostrarle a Dios de que yo sí puedo. Es una persona legalista. Una persona legalista es una persona que vive esclavizada a la ley pensando que su relación con Dios depende de su obediencia a ella. Y él lo piensa para sí y lo piensa para otros. Por eso también es miserable él o ella y hace miserable a otros.
porque impone cosas que Dios no nos ha impuesto. Esa persona legalista que piensa que su relación con Dios depende de su desempeño personal y no del desempeño de Cristo, si es honesto consigo mismo y delante de Dios, tendrá que reconocer que esta ley, esto que Dios estableció, lo va a abrumar. Porque no puedes cumplir todo lo que Dios demanda. Ese es el punto. Por eso la conclusión de Pablo del capítulo 7 es: miserable de mí. Porque he intentado vivir la vida cristiana en mi esfuerzo y he terminado miserable. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, necesitamos ser honestos con estas cosas. Sigamos leyendo, versos 14 al 17. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Dice, ahora el superapóstol Pablo estaba diciendo esto. ¿Okay? Vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y dices, ay, es un trabalengua, ¿qué es esto? No, Pablo básicamente está hablando de la batalla que hay en él y que hay en cada cristiano. En cada cristiano. Hay una batalla. Porque pudiésemos decir, hay dos naturalezas presentes ya en la vida del cristiano. Todavía el viejo hombre está dando lata. La carne sigue dando lata, que está influenciada y afectada por el pecado. Eso va a estar ahí, sigue estando ahí. Y Pablo dice que él quiere y él desea practicar lo bueno, pero muchas veces, sin entenderlo, termina haciendo lo que es malo. ¿Podemos identificarnos con Pablo ahí? ¿Verdad que sí? O sea, no es un asunto de que Pablo tiene un deseo equivocado, él tiene el deseo correcto. Él quiere básicamente agradar a Dios. Y Pablo está hablando de esta lucha, él siendo un creyente. Pablo, incluso ya siendo un creyente, aún lucha con el pecado en su vida. O sea, aquí Pablo está siendo totalmente como que honesto. Tampoco está con la actitud de, ay, pobre de mí. No, no es eso, pero está siendo muy sincero en la lucha que él tiene y que cada creyente tiene. Mira, acompáñame en tu Biblia, ve hacia tu derecha, a la carta a los Gálatas. Deja un dedo ahí en Romanos y vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Quiero que lo puedas leer en tu Biblia. Gálatas 5, verso 16. Vamos a leer un par de versículos ahí. Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Muy interesante. ¿Cómo no vamos a cumplir el deseo de la carne andando en el Espíritu? Nosotros nos enfocamos, voy a luchar en contra de la carne. Esa es una batalla perdida. Pablo nos dice que nos tenemos que enfocar en andar en el Espíritu. Esa es nuestra prioridad. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Entonces Pablo nos habla aquí de lo que él está escribiendo aquí en Romanos 7, que aun y que somos cristianos, en nuestra naturaleza hay una batalla, hay una lucha, y esa lucha en este punto de Romanos 7 ha traído a Pablo a una frustración. A una frustración. Entonces, por un lado hay un deseo. ¿Cuál es el deseo de Pablo? El deseo de Pablo es hacer lo bueno, pero muchas veces sin entenderlo hace lo malo. ¿Cuál es la frustración? Que él se da cuenta que la naturaleza humana en su vida es débil versus al poder del pecado. Y esto aquí quiero parar un poquito para hacer un comentario de esto. Esto es como que muy importante que lo entendamos. Todo plan humano, todo programa humano
que le ofrece ayuda a otra persona para cambiar, comienza mal. Porque parte de la idea y de la base que como personas, tú y yo tenemos la capacidad de cambiar solo si nos proponemos cambiar. Pero aquí Pablo nos está diciendo una verdad que es clave para entender dónde buscar esperanza y dónde buscar ayuda. La naturaleza humana es demasiado débil en comparación al poder que tiene el pecado. Mi naturaleza humana no tiene la capacidad de hacerle frente al pecado. Por más que tú y yo nos propongamos, voy a cambiar a partir de hoy, no vas a poder sin la ayuda de Cristo. Y nada más como que tenemos que ver nuestro historial. ¿Cómo nos ha ido con nuestros intentos de cambiar y vivir una mejor vida? A lo mejor nos dura un día o un par de horas, una semana. ¿Por qué pensamos así, que de verdad podemos cambiar sin la intervención de Dios? Si aquí la Biblia nos está diciendo que nuestra naturaleza humana es demasiado débil en comparación al poder que tiene el pecado. Entonces, necesitamos reconocer eso. También, juntamente con eso, necesitamos reconocer de que no es posible cambiar solo con buenas intenciones. Y con buenas intenciones de seguir una ley. No. Yo ahora sí le voy a demostrar a Dios que cambié, entonces se lo quiero demostrar y va a ver que voy a obedecer todos los días de mi vida. No. Entonces, mi pregunta para ti y para mí es, ¿estás listo para enfrentar la realidad de que tus buenas intenciones son insuficientes para cambiar? Pablo tiene buenos deseos y es importante, ya nació de nuevo, pero no basta únicamente con buenos deseos, no basta únicamente con buenas intenciones. Necesitamos algo más poderoso que nuestras buenas intenciones. Ahora, algo que también es importante decir acá es la actitud que tiene Pablo respecto al pecado. Él no está diciendo, bueno, si el pecado todavía está presente en mi vida, ya, le voy a entrar con ganas, total, no hay nada que hacer. Pues no dice eso. Él dice que su actitud hacia el pecado es la de aborrecerlo. Él quiere hacer lo bueno. Entonces, aunque la presencia del pecado sigue siendo una realidad en la vida de Pablo, como también en la realidad de cada uno de nosotros como creyentes, nuestra actitud como personas que hemos nacido de nuevo debiese ser y debe ser la de aborrecer el pecado en nosotros. No tolerarlo ni justificarlo. Nos encanta aborrecer el pecado de otros, yo lo sé. Entonces, mira lo que pasó aquí, mira lo que hicieron los Juegos Olímpicos, mira. Ok, siempre mirando para otras partes. Pablo dice, yo aborrezco el pecado en mi vida. O sea, no lo racionalizo, no lo justifico, no lo tolero, lo odio. Odio el pecado en mi vida. Entonces, es una nueva actitud. Antes, cuando tú no eras un cristiano, cuando no éramos, amamos el pecado. O sea, pues eso es lo normal, así veíamos la vida. Nos estaba llevando a la muerte, estaba destruyendo nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Pero ahora que Dios nos ha abierto los ojos y su luz ha resplandecido, nuestra actitud hacia el pecado en nuestra vida cambia. Y esta es una evidencia de que Pablo está hablando no aquí de cuando él todavía no era cristiano. Él está hablando siendo un cristiano. Él ama al Señor, él quiere hacer lo bueno, lo agradable a Dios. No es que él está diciendo, ay no, pues ya voy a ver si Jesús me salva. No, él ya es salvo, pero él entiende que en su experiencia cristiana del día a día sigue habiendo una lucha, sigue habiendo una batalla. Y él está frustrado con eso. Versos 18 al 20. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico.
Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Hay como que dos naturalezas. La naturaleza humana que está caída, que es esa parte de nuestra experiencia y de nuestra vida, que está influenciada por el pecado. Y dice que en nuestra carne no hay nada bueno. Nada bueno. Nuestra carne, tu carne nunca va a cooperar contigo. Nunca va a cooperar con seguir a Dios. O sea, nuestra carne nunca va a decir, voy a hacer mi devocional hoy. O sí, me encanta mi carne, sí, vamos a orar juntos. No. Nuestra carne siempre se va a resistir a esas cosas. No esperen nunca algo diferente a eso. Generalmente, no sé si a ti te pasa, pero a veces digo, ya, ok, voy a agarrar la Biblia, empiezo a leer, y de repente estoy mirando así y empiezo a ver, oye, la cortina está chueca. Y tu mente empieza, ¿por qué? Porque no quiere tu carne que seas expuesto a la verdad de Dios. Tienes que forzarte. Porque la carne nunca colabora con Dios, nunca lo hará. Entonces no esperes que sea tu aliada y que la carne diga, vamos a la iglesia. No, nuestra carne tiene que morir todos los días. Eso es lo que Pablo está hablando. Pero también Pablo reconoce que hay una nueva naturaleza en su vida. Como alguien como Pablo nació de nuevo, conoció a Cristo y su vida cambió. Así también cada creyente ahora tiene un deseo de hacer lo correcto. Pablo desea hacer lo correcto. Su espíritu ha sido regenerado, lo que escribe Tito, que hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, un cristiano ahora tiene el deseo y tiene el poder para obedecer a Dios. Sin embargo, aún enfrentamos la realidad de que no podemos hacerlo siempre, debido a todavía la presencia del pecado en nuestra vida a través de nuestra vieja naturaleza. Hasta el último día de nuestra vida en esta tierra va a haber una lucha continua con el pecado. Ahora, tenemos que siempre recordar Romanos 6. Estamos muertos al pecado. El pecado no tiene y no debe por qué más gobernar nuestra vida, pero van a haber momentos en los cuales vamos a pecar. Y esto no es un pecado así ostentoso de Pablo. Acuérdate, Pablo que lo que era un perseguidor de los cristianos. No es que dijo Pablo, híjole, quemé una iglesia y maté a 2 cristianos otra vez, pero le pido perdón a Jesús. No, Pablo no volvió a su vieja vida, pero Pablo está luchando probablemente con la codicia todavía. Como en Corintios, Pablo está luchando con el orgullo. Por eso Dios mandó un aguijón a su vida para mantenerlo humilde. Entonces, son otro tipo de pecados que son silenciosos, con los cuales batallamos y que tenemos esa lucha real día tras día. Entonces, Pablo reconoce estas presencias de ambas realidades en su vida, aún siendo un cristiano. Y otra vez, esto no es una falta de deseo, es una falta de poder. ¿Ok? Pablo tiene el deseo, lo que no tiene es poder. Y ahí donde muchas veces como cristianos naufragamos. Hay cristianos de toda la vida que se quedan en Romanos 7. Son salvos, pero una vida de derrota en derrota, no viven una vida victoriosa, no viven la vida en el espíritu de Romanos 8. Verso 21 al 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, estaba abundando y profundizando en lo mismo, en estas leyes. Hay un conflicto interno en la vida de Pablo. Expresa su deseo a obedecer a Dios, pero también reconoce que ahí está como que otra ley que también está presente en él. Esto es muy importante porque mis
primeros años de regreso con Cristo, vivía o estaba a veces como muy atormentado porque básicamente era ignorancia la que tenía. Mi idea y mi percepción de la vida cristiana era que una vez que rendía mi vida a Cristo, no solamente el poder del pecado se iba a ir de mi vida, sino que la presencia del pecado también se iba a ir. Entonces, cuando venía y batallaba con cosas y fallaba, hasta cuestionaba mi salvación. ¿Será realmente que soy un cristiano si todavía sigo pecando? Entonces, cuando llegué y cuando me enseñaron Romanos capítulo 7, entendí que a pesar de que tú y yo seamos cristianos, esta lucha va a seguir existiendo. No son los pecados grotescos que hacíamos antes, no debe ser así, pero aún así la presencia del pecado sigue estando y hay este conflicto dentro de nosotros. Seas un hombre anciano, seas un joven o un adolescente, no importa. Hay un conflicto y Pablo está abriendo su corazón para hacernos ver de que él también está en el mismo barco con nosotros, en el mismo barco. Entonces, su espíritu ha sido regenerado, él ama al Señor, quiere hacer lo bueno y lo hace muchas veces, pero también otras veces no lo hace, no lo hace. ¿Y cómo termina? Con el clímax del capítulo 7, que es el verso 24, miserable de mí. Es con exclamación, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios y por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Este es como que así termina esta parte. Acuérdate, en la carta original no hay capítulos, no hay versículos. Pero Pablo está haciendo la transición de la vida miserable, que es querer agradar a Dios basado en tu esfuerzo y en seguir ciertas reglas, a depender de Cristo y depender de su Espíritu Santo en tu vida para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando leía esto estos días, pensaba en algo que creo que es importante. O sea, aquí vemos por un lado como que una bisagra en la vida de Pablo y en la carta a los romanos. Y es que, ¿qué es lo que te va a llevar o qué es lo que nos va a impulsar a buscar toda la ayuda que Dios nos ofrece? Es llegar al final de ti mismo. Llegar al final de ti mismo. Si tú todavía no has llegado al final de ti mismo, no hay esperanza todavía para ti y para mí. Porque, ¿a qué me refiero? Voy a seguir confiando y pensando que si solo me esfuerzo un poquito más, si solo creo un poquito más, si solo hago esto un poquito más, mi vida va a cambiar. Pablo llega al punto y dice, soy un miserable y nomás no puedo por más que quiero. ¿Quién me va a ayudar? Y es recién ahí, cuando llegas al final de ti, que hay luz y esperanza para cambiar. Por eso Jesús dijo que si queríamos seguirlo, ¿qué teníamos que hacer? Negarnos a nosotros mismos, morir. Una persona que no está dispuesta a dejar toda su vida atrás no puede venir a una nueva vida. No puede. Miserable de mí. Estás así hoy, a lo mejor, si no eres un cristiano. O sea, mi vida ha sido miserable. O sea, destruí mi matrimonio, he dañado a mis hijos, he tenido problemas en todos los trabajos a los que he ido. O sea, miserable de mí. ¿Quién me va a ayudar? Ok, estás en un buen lugar si estás ahí. Pero no para quedarte ahí, sino para buscar la ayuda que Dios promete. Es necesario llegar al final de uno mismo. Este clamor de Pablo no solamente expresa su frustración de intentar agradar a Dios o querer vivir la vida cristiana en cumplir ciertas reglas,
pero también es esperanzador porque nos apunta a donde realmente sí tenemos que poner nuestra atención, y es Jesucristo. Jesús es la única esperanza, porque Jesús es el único capacitado para vencer el poder del pecado. Por eso, no es un plan, no es un programa, no es una terapia, es una persona. Es la persona de Cristo, es el Hijo de Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, de que con el pecado no puedo nada más administrarlo o brincarnos, necesito el poder de Dios, es cuando esperanza empieza a llegar a nuestra vida. Entonces, tienes que venir el próximo domingo, Romanos 8, pero léelo hoy, no tienes que esperar hasta el próximo domingo. Ahí está nuestra esperanza. Y Pablo empieza a apuntar hacia allá. Gracias a Dios por Jesucristo. A lo mejor toda tu vida has estado ahí. Yo estuve mucho tiempo ahí. Romanos 7. Nada más sintiéndome miserable porque no doy el ancho, y no lo doy. Necesitamos pasar a Romanos capítulo 8 y recibir toda la ayuda que Dios envió para darnos. Otra vez esta idea distorsionada y errónea de quién es el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 Jesús le dijo a sus discípulos que cuando viniera el Espíritu Santo, una persona, sobre ellos iban a estar capacitados para ser testigos de Él en todo lugar. Y tú lees el libro de los Hechos y te das cuenta que los cristianos pasaron por tiempos difíciles de persecución, donde su integridad física corría peligro. ¿Quién los ayudó a poder resistir y a poder ser fieles a Cristo aún en medio de la tentación? El Espíritu Santo. Entonces tú, ni yo, ni ningún cristiano va a poder vivir la vida cristiana exitosa prescindiendo del poder del Espíritu Santo. Pablo le escribe a los Efesios en Efesios capítulo 5 que debemos procurar ser llenos del Espíritu. Y eso es lo que debemos hacer. Ahí debemos de pedir ayuda. Él fue enviado para eso.